promoción de colegio, que ya después de muchos años me lo encontré y ya, y él tenía su negocio de cemento para mayólica, ¿no? Para los acabados o azulejos que le llaman algunos, ¿no? Azulejos, acá a veces se llaman mayólicas, que son las que se ponen de repente en los baños o en las cocinas. Ese cemento, ese pegamento. Entonces se dedicaba a fabricar ese pegamento, pero lo hacía de manera manual. Ahí justamente va el término manual. Él me explicó para entrar al tema de automatización, yo tengo que conocer primero el proceso. O sea, yo no puedo automatizar o proponer algunas herramientas o equipos si yo no conozco cómo es el proceso de lo que se desea automatizar. En ese caso, él me explicó, ¿no? Que tenía que usar arena, tenía que usar cemento, algunos aditivos, pero estos también llevan, digamos, el tema de pesaje, ¿no? Entonces, ciertos kilos de tal producto con ciertos kilos de tal producto se mezclan y luego recién pasa al tema de embolsado. Y todo ese proceso lo hacía manual. Pues él cargaba su carreta, llenaba sus baldes, iba hacia el otro ambiente y trabajaba. Bueno, el hecho que a él le estaba yendo bien y quería, ya le quedaba, digamos, de manera manual, ya no se abastecía. Entonces, el que él ya necesitaba que esto se haga de manera, automatizada o mecánica, en todo caso. Y ojo que el tema automatizado también tiene un costo muy elevado. Entonces lo que se le propuso es hacerlo de manera mecánica, ¿no? Poner una faja con algunos, eh, depósitos en el cual traslade la arena desde un lado, de donde lo tenía la arena concentrada, hacia la parte donde él hace la mezcla, y de otro lado con otra faja que vaya trayendo la parte del cemento hacia una tolva. Entonces ya él usaba la tolva también de manera mecánica, porque sí tenía la tolva mecánica. Entonces, a partir de eso, hacer la mezcla. Y el tiempo, por ejemplo, ahí tenía menos tiempo y así nada más calculamos que así nada más de manera manual, la producción prácticamente la duplicaba. Entonces, ojo que pasamos del tema manual al tema mecánico. No estamos hablando de un tema electromecánico ni programable, sino un tema mecánico. Entonces, esto va escalando. Vamos a ver por acá. Y aquí entramos lo que es a la escalera de la automatización, no los 5 niveles, que es lo que les estaba indicando. Entonces, del nivel cero, que es lo manual, al nivel mecánico, ¿no? Dice, la operación 100% manual, estado base, procesos, dependen de la memoria del operario, registros en papel, herramientas manuales y sin guías. Ejemplo, taller de carpintería, donde el corte se mide con cinta métrica y las horas se anotan en cuaderno. El otro ejemplo que también podría darles es que eso más o menos me pasó hace como 2 años. Acá en Piura tenemos un mercado que se llama mayorista de frutas, y la persona que me contactó me dijo que él tenía algunos trabajadores en el cual le calibraban, él vendía naranjas. Entonces, ¿cómo hacía él? O sea, él repartía a los puestos pequeños sus naranjas, eh, por tamaño, ¿no? Por tamaño. Pero para esto necesitaba el personal. Y muchas veces acá, digamos, la idiosincrasia del pueblo es que los lunes estos señores pues van a tomar, ¿no? No trabajan el lunes porque el lunes para ellos es tomar. Y abusaban del señor porque él los tenía como bastante tiempo trabajando con él y eran los expertos ya haciendo un calibrado de manera manual. Y él me comentaba que pues ya no quería depender de ellos y quería trabajar grandes volúmenes, porque ya no solamente le pedían en ese mercado, sino que ya empezó a repartir a otros mercados. Entonces ya se estaba haciendo y estaba creciendo su negocio. Eh, Igual, ¿no? Se le planteó, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Como es un mercado local, no necesita certificaciones, ¿no? Que los pesos sean exactos. Lo que él necesitaba es una calibración simplemente por tamaño. Y las naranjas son
son productos que son netamente circulares, redondos. Entonces a él se le propuso una calibración de manera mecánica por tamaño. Entonces la máquina lo que hacía era simplemente ponerles unos espacios del más pequeño al más grande, y obviamente la naranja más grande caía al final, la más pequeña al inicio. Es una calibración mecánica, y si sus trabajadores, por ejemplo, hacían un, por ejemplo, trabajaban, por ejemplo, 2 toneladas en todo el día, esa máquina lo hacía en media hora, esas 2 toneladas, y le permitía producir más. Entonces ya no dependía de él. Y ojo que estamos hablando acá de máquinas mecánicas, ni siquiera estamos usando un PLC. Entonces, ahí va donde se aplica la parte de lo manual a la parte mecánico, ¿no? Es una aplicación, les doy las aplicaciones que en mi experiencia han sonado. Ya les dije el tema de las frutas de naranjas en un mercado, y también de este compañero de colegio, en el cual tenía su cemento, ¿no? Su emprendimiento de cemento para mayólica, y también ya ahora lo hace de manera más grande, ¿no? Bien, entonces, pero obviamente también tiene un costo la parte mecánica, no todo es gratis, ¿no? Tiene un costo, a pesar de que es mecánico, pero obviamente es más barato que un PLC, que aplicar sensores. Va a depender del mercado. Si fuese para un tema de exportación, sí, obviamente hay que tener más cositas, ¿no? Ya te exige el mercado. Bien, entonces, acá tenemos que dice la automatización mecánica, dispositivos puramente mecánicos que eliminan variabilidad humana sin requerir energía eléctrica o control. Eh, Manufactura, que son plantillas de corte, topes, mecánicos, guías, ensamblaje en la parte alimentaria, dosificadores mecánicos de gravedad para envasado. En la parte textil pueden ser reguladores mecánicos de tensión en telares. En la parte metalmecánica pueden ser plantillas de soldadura para ángulos exactos, ¿no? También está el rubro, los que tienen talleres, ¿no? Que hacen puertas, ventanas. Entonces ahí también podría trabajarse ese tema mecánico, ¿no? A veces hacen cortes de planchas, de manera mecánica, pero no salen exactos. Entonces de repente hay que hacer un juego mecánico para que los cortes sean más exactos, más rectos, depende del equipo con el que utilice. Y entonces eso es de la parte cero, digamos. Entonces estamos de la parte cero, no necesitamos netamente un PLC para hacer automatización. Entonces hay que ir escalando progresivamente, sobre todo en el tema de pymes, que no son empresas o negocios grandes, sino negocios pequeños o medianos, que de repente con el tiempo estos pueden ir escalando. Por favor. Bien, entonces vamos a ver acá. El nivel 2. Ya en el nivel 2 ya entramos a lo que es la electromecánica, ¿no? Aquí sí podríamos decir que es una automatización. Aquí lo que nosotros ya vemos son máquinas con motores eléctricos y controles básicos. En máquinas con motores, por ejemplo, podemos tener los temporizadores, relés finales de carrera. No requieren programador, solo un electricista industrial, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo anterior de frutas, era de manera mecánica, simplemente se ponían las operaciones y la fruta caía por gravedad. Entonces, simplemente era un plano inclinado donde se ponían las aperturas y caía. Eso es netamente mecánico, no estamos hablando acá de motores. O sea, no le metí un motor para nada, simplemente era gravedad. Ya un semiautomatizado, ya no de repente lo hago inclinado, sino lo hago de manera plana, donde ya le puedo poner un motor para que vaya mediante faja o polines, empiece a trabajar. Y acá obviamente le vamos a dar de repente mayor velocidad. Ya puedo producir más en menos tiempo. Entonces, digamos, ya aplicándole el tema de motores, ¿no? Los componentes que debo tener en cuenta en esta parte del tema semiautomatizado ya serían los motores eléctricos AC o DC,
o servos básicos, dependiendo de la aplicación que se requiera realizar, ¿no? Temporizadores digital y analógicos. Los temporizadores son, digamos que le damos un tiempo, son equipos, lo que te van a hacer es que el equipo funcione después de cierto tiempo. Supongamos, yo quiero que el motor se encienda después de 10 segundos, entonces enciendo el equipo, pero después de 10 segundos recién va a activar a que enciende el motor, ¿no? Entonces los temporizadores hacen eso, ¿no? Te van a controlar el tiempo de encendida o el tiempo de apagado. Eh, Dependiendo de lo que se vaya a trabajar, ¿no? O requerir según lo que vas a producir. Relés electromagnéticos y de estado sólido. Los relés son los que me hacen, digamos, es como un interruptor eléctrico, es como ser un switch. Cuando tú prendes y apagas la luz de tu casa, es un switch, ¿no? Tú lo controlas. El relé tiene la misma función. El relé lo que va a permitir es permitir el paso de corriente mientras tú actives o desactives su bobina. Pero la bobina se va a activar de manera eléctrica, ¿no? Es como, no sé si ustedes en su momento habrán visto esas puertas eléctricas en las cuales tú presionas un botoncito y ¡plac! Se abre la puerta y luego se cierra. Entonces, ese botoncito hace la función, esa puerta electromagnética es como que si fuese un relé. Esas puertas eléctricas que se llama, es como que si fuese un relé. Es la misma función de relé. Tú presionas, se activa y se abre, ¿no? Esa es la idea. También dentro de esto se trabajan con los finales de carrera, mecánicos y magnéticos. Entonces, los finales de carrera normalmente se utiliza en una instalación por temas de seguridad. Supongamos que estén trabajando en talleres donde hacen de repente puertas o portones. En esos talleres a veces doblan la plancha, ¿no? Se llama, lo pliegan, doblan la plancha y tienen su equipo de cizalla, de corte. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos equipos en la parte de atrás cuentan con un sistema de final de carrera. Entonces, ¿para qué? Para que cuando yo corte, de repente no haya mucho, no pase del corte. Yo lo regulo y haga el corte perfecto. ¿Por qué pasa si no tiene final de carrera? De repente yo le pongo mucha fuerza y se va a ir hasta el final y puede malograr el equipo. Repito, va a depender de la utilidad. Entonces, los finales de carrera me van a indicar el inicio y el fin de una posición. Los sensores fotoeléctricos simples, la función de estos sensores en este tipo de trabajos va a ser, como menciona ahí, de presencia o ausencia, ¿no? Dice presencia o ausencia. En el mismo ejemplo de las máquinas que cortan los metales, las cizallas, ¿qué pasa? Que por temas de seguridad, algunas vienen con estos sensores fotoeléctricos en la parte de atrás, porque en la parte de atrás es cuando tú cortas y cae el metal. Pero ¿qué pasa si hay una persona? Pues obviamente va a ocurrir un accidente. Entonces, por temas de seguridad, se le ponen los sensores fotoeléctricos para que no asegurarnos de que no haya una persona en la parte de atrás, ¿no? Es un tema de seguridad y haga su trabajo, ¿no? Evitar accidentes. Lo otro que podemos usar también en la parte, otro tipo de equipo, son los variadores de frecuencia, llamamos BFD. Son básicos para control de velocidad. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando acá, en estos variadores de frecuencia, como dice ahí, es variar la velocidad de trabajo. Esto es muy utilizado en estas empresas eh, por un tema también de seguridad mecánica. ¿Qué pasa si yo no utilizo un variador y hago un arranque directo? Cuando yo enciendo, digamos, el motor va, por defecto, va a arrancar con mucha fuerza. Entonces, si yo tengo algo conectado, por ejemplo, un piñón con otro piñón, están conectados mediante una faja o una cadena, entonces al momento de funcionar, lo que va a hacer es jalarlo con fuerza. Y si tengo algo conectado o mal conectado, de repente, supongamos, el piñón de repente no esté muy ajustado, lo que va a hacer es jalarlo y malograrlo. O si tengo una fruta en una faja y va a encenderlo, entonces esta fruta puede salir volando, ¿no? O dependiendo de lo que eso no esté, ¿no? Va a salir volando.
Entonces, ¿qué es la función del variador? Lo que me va a hacer es justamente controlar la velocidad de encendido del motor. Entonces, no funciona, al momento de encender no funciona rápido. Lo que va a hacer es un encendido despacio, despacio hasta que llegue su velocidad y va a trabajar. Esto, repito, es para un tema de seguridad mecánico, sobre todo para proteger la transmisión en estas máquinas. Entonces, los equipos que nosotros usamos en este tema de semi-automatizado, justamente son los que están acá, son equipos muy básicos y acá solamente necesitamos la presencia de un electricista industrial, no necesitamos de un especialista, de alguien que programa, porque acá no vamos a programar. Simplemente lo que vamos a hacer es instalar los equipos. Entonces, simplemente digamos que el profesional va a ser un electricista. Y bueno, la empresa que te haga la parte mecánica. Y aquí ya vamos escalando, ¿no? Y estamos escalando, estamos en un nivel 2. Las ventajas para las pymes, en este caso, va a ser en el aumento de un 30% de productividad por reducción de fatiga, reduce la variabilidad entre operarios, de inversión es accesible, sin especialistas caros, un electricista industrial tranquilamente lo puede hacer. Mantenimiento simple con una persona de manera local, ¿no? Que hay colocado electricista, pero también puede ver la parte mecánica, ¿no? Y la instalación es rápida, solamente en días y no en meses, porque ya si hablamos de sensores, hablamos de tarjetas electrónicas, de PLC, sí la instalación va a durar un poquito más, ¿no? Va a durar. La inversión y el retorno, tenemos un rango entre 500 a 3.000 dólares. Estamos hablando de máquinas pequeñas, no estamos hablando de una línea de producción, estamos hablando de máquinas puntuales para ciertas tareas. Por eso el rango es de 500 a 3.000 dólares aproximadamente y un payback de 3 a 6 meses, ¿no? Eh, bueno, acá he colocado como ejemplo una panadería artesanal de 8 empleados. Se colocó una amasadora con temporizador y velocidad variable, consistencia gluten y su desempeño. El resultado es el 60% se reduce a un 60% la variabilidad de la calidad del pan. Pero como les dije al inicio, pues aplicado a un caso que me ha pasado, es el tema de la fruta, ¿no? Con las naranjas, ¿no? En un mercado cerca por acá, ¿no? Mayorista y al costado viene el minorista en cualquier parte. Entonces, son aplicaciones que ya se han hecho, y no son no necesitan mucha inversión. Luego pasamos al nivel 3 ya en el tema de automatización. Entonces, si ya, digamos, vas creciendo, va aumentando, le va mucho mejor en ese tema, ya entonces necesitamos el tema de PLC, porque requiere, de repente ya requiere más precisión, más cosas más puntuales. Lo primero que nosotros debemos subir es en el tema del PLC. Para productos industriales, el PLC. A la industria que tú vayas, alguna planta procesadora, agroexportadora, exportadora, tanto de productos hidrobiológicos como el agro. Entonces, necesariamente en todas ellas hay un PLC. El PLC lo vas a encontrar en todas las empresas, en todo ese tipo de empresas las vas a encontrar. Ya, de la mano del PLC viene el HMI y obviamente los sensores, ¿no? El PLC se llama controlador lógico programable, pero normalmente lo llamamos como PLC. Su mismo nombre dice controlador, va a controlar algunos equipos, ¿no? Normalmente motores es lo que controla, normalmente, ¿no? Algunas salidas, algunas de repente, este, algunas luminarias, ¿no? Como de repente para dar señales de alerta, ¿no? O las sirenas, ¿no? También para temas de alerta, ¿no? Entonces, eso es lo que va a controlar, ¿no? Lógico porque se va a programar, necesita una programación, ¿no? Y utiliza cierta lógica, ¿no? La lógica de la programación, ¿no? Y ya vemos acá la sentencia, ¿no?
Entonces, el uso de controlador lógico programable, HMIs, que son las pantallas de operador y sensores inteligentes, requieren de un técnico en automatización o capacitación de personal. Aquí ya es un personal más técnico, más capacitado que en el escalón 2, ¿no? Que en el anterior. Entonces ya, digamos, podemos ir subiendo de nivel. Obviamente aquí estamos hablando para producción más grande. Entonces dice acá la producción en línea de llenado, por ejemplo, con PLC de control de nivel, temperatura y velocidad, calidad, sistema de rechazo automático por peso con celdas de carga. En la parte de energía, arranque secuencial de compresores con alternadores automáticas. En la parte de logística, transportadores, acumuladores con PLC y sensores de proximidad. Entonces, cuando hablamos de PLC, ya aquí vamos a hablar también de sensores. Eh, digamos que el PLC viene a ser lo que es el cerebro que va a dirigir y los sensores van a ser los sentidos, ¿no? En el caso, los sentidos del PLC. Los sensores, tenemos sensores de temperatura, las cámaras, los sensores de fotoeléctricos, sensores de presión, por ejemplo, para el peso, que te van a dar, lo que hacen es llevar datos al PLC, ¿no? Estos sensores lo que hacen es convertir las señales físicas, magnitudes físicas, en señales eléctricas. Una magnitud física, tenemos la temperatura, tenemos la presión, tenemos la velocidad. Entonces son magnitudes físicas que los sensores hacen esa conversión a una magnitud eléctrica y el PLC lo que hace ya es definir, según los datos que obtenga, pues va a determinar una acción. De repente, si vemos el control, si vamos a controlar la temperatura en un ambiente, entonces va a llegar la temperatura y supongamos que esté programado a 20 grados, pero la temperatura que tenemos actualmente es de, supongamos, 24, lo que va a hacer es activar al sistema de aire acondicionado, el motor que hace funcionar el aire acondicionado para que prenda, ¿no? Para que prenda el sistema y controle la temperatura hasta los 20 grados que nosotros hemos programado. Ya, entonces el PLC va a llevar ese control. En este caso les he puesto un ejemplo de temperatura. Lo otro que se puede trabajar son los pesos. Hay algunas, les decía que en el caso de fruta controlaba por diámetros en el caso de naranja. Pero si hablamos de otra fruta que no sea redonda, puede ser, por ejemplo, la manzana, la palta o el aguacate, como le llaman ustedes, ya no es redondo. Entonces, como que ya no aplicaría la parte mecánica. Entonces, ya lo trabajaría con sensores de peso. Los sensores de peso son sensores de presión. Entonces, ya necesitaría ya el PLC para programarlo. Entonces, normalmente en frutas se trabaja por calibres, ¿no? De repente 100 gramos a 120 gramos, de 121 gramos a 200 gramos, un calibre y otro calibre, ¿no? Eso va a depender, pues, ¿no? Como te venden la fruta en el mercado, la fruta pequeña, la fruta más grande tiene otro precio. Igual aquí, ¿no? Los calibres. Entonces ya necesitaría, este, valga la redundancia, necesariamente ya un PLC que me permita controlar y programar estas salidas. Ya necesitaríamos justamente un personal más especializado para hacer ese tipo de trabajos. Entonces, obviamente, los precios acaban subiendo. ¿Cuáles son las tecnologías habilitadoras? Pues tenemos los PLCs compactos, los Siemens, el S7, los más conocidos, el S7 1200, el Allen Bradley, el Micro 850, que son los más comerciales o los más conocidos. Las HMI, las HMI simplemente son pantallas táctiles que te permiten visualizar los datos que tú ves, ¿no? Un HMI es una pantalla, netamente, que te va justamente a mostrar los datos que tú ves, que tú vas a colocar en línea. Aquí tenemos, por ejemplo, el Wintec y el Kinko, que son los que se utilizan. Dentro de los sensores, tenemos los sensores inductivos y capacitivos. Acá en el tipo de sensores, que también se usan muy aparte de los de carga, los de luz,
colocan también los sensores, los detectores de metal, ¿no? Los detectores de metal son sensores. eh, y se va en el tema de alimentos. Normalmente estos sensores se colocan cuando trabajas con alimentos, ya sea los snacks, pan, producto hidrobiológico, porque suele pasar de que de repente vayan algunas partículas de metal justamente en esa parte de alimentos. Imagínate que una de esas caiga o vaya hacia un cliente, al consumidor final, lo primero que hace es reportarlo, ¿no? Quejarse. Y obviamente eso va mal, da una mala imagen para la empresa. Entonces, en todas las industrias alimentarias, al menos en las que yo he visitado y he hecho trabajos, se colocan estos detectores de metal, que son justos son sensores capacitivos, ¿no? Que diga inductivos, son sensores inductivos, ¿no? Y los inductivos son los que detectan metal. Entonces, es para evitar justamente el metal en los snacks que se ha pasado, o en los productos hidrobiológicos, como es el pescado, las carnes, también se están obligados a pasar a usar este tipo de sensores. Las celdas de carga y transmisores son las celdas de peso, ¿no? Si yo quiero ver cuánto pesa una fruta, pues utilizo esta celda de carga, ¿no? Así se le denomina, celda de carga. Las válvulas, solenoides y actuadores neumáticos, bueno, son simplemente actuadores que de repente utilizan una faja para una salida. ¿Cómo sé la fruta en qué salida va a salir? Supongo que tengo una faja de 4 salidas. ¿Cómo sé en qué salida va a salir? Obviamente lo programo con el PLC, pero ¿quién activa la salida? Son los solenoides, justamente los solenoides que vemos acá. Válvulas solenoides o actuadores neumáticos. Y la comunicación ya en este tema, la comunicación ya es un poco más industrial y usamos los protocolos. Los protocolos que normalmente se trabajan en tema industrial son el Modbus, el Profinet y también el TCP/IP, que no lo he colocado acá, ¿no? El TCP/IP, el Modbus y la Profibus son los que se utilizan en estos temas industriales. ¿Cuáles son los beneficios de usar ya el tema de PLC? Bueno, la reducción del 60% de efectos, un 40% de eficiencia, 100% de trazabilidad, porque puedo saber cuánto es lo que estoy produciendo en una hora, en 2 horas, o cuánto es lo que he producido al final del día. Y tengo una trazabilidad ahí. Puedo tener también de repente ahí cuánto he descartado y cuánto es lo que de la fruta que entra o el producto que entre, cuánto es el descarte, ¿no? Consumo, la reducción de un 30% del consumo energético y un cumplimiento normativo en las normas HACCP e ISO, ¿no? Sobre todo el tema de alimentos, ¿no? Que es el HACCP. Acá hay un caso, dice empacador de fruta, 15 empleados, línea de envasado con PLC, control de nivel por ultrasonido y recetas para diferentes formatos. Resultado, reducción del 45% de merma por llenado incorrecto. Bien, entonces son algunas aplicaciones en las cuales nosotros podemos verificar o ver cuando se apliquen esto, ¿no? Y el cuarto nivel ya sería una automatización flexible e inteligente, ¿no? Digamos acá, la parte digital más la IA, la IoT, visión artificial, el machine learning y gemelos digitales. Y aquí, para poder entender esta parte de automatización inteligente y flexible, es algo que pasó hace como ya 3 años más o menos. Nosotros, bueno, antes yo trabajaba en una empresa que producía los equipos, las máquinas para para procesado de fruta, ¿no? Para el calibrado de fruta, para la agroexportación. Normalmente aguacate, los cítricos, las aplicaciones eran infinitas, ¿no? He visto trabajar hasta con manzanas, para limones, melocotones también. Pero todo es calibración, porque cuando exportas, obviamente te dan unos parámetros que debes de cumplir.
¿Qué pasa? Que una de estas máquinas nosotros justo la instalamos en Colombia, en Pereira, instalamos recuerdo que fue cerca de donde dicen el Quindío, creo. Entonces instalamos la máquina ahí, en Pereira, que es para aguacate, una máquina pequeña de aguacate, este, y luego con el tiempo eso lo vendieron a otra empresa porque ya, bueno, escalaron y compraron una máquina más grande. Y después esta máquina pequeña se la vendieron a otra empresa que también estaba vendiendo, pero esta ya fue, la trasladaron a Bogotá, ¿no? No en el mismo Bogotá, sino a la salida, no recuerdo ahorita el nombre. Este, y justamente a mí me llamaban para los mantenimientos, ¿no? De esta máquina, porque como esta máquina producía algo de 4 toneladas por hora de aguacate de la variedad fuerte. De la variedad Hass obviamente se reduce a 3 toneladas porque es más pequeña, pero la fuerte sí producía hasta 4 toneladas por hora. Eh, ¿Qué pasa? Que siempre me llamaban para los mantenimientos, no cada año me llamaban, ¿no? Y ahí va un tema de costos. La empresa me pagaba los pasajes de Perú a Colombia hasta Bogotá y de Bogotá a Pereira para el tema de mantenimiento, ¿no? Y también los certificados porque en Colombia les pedían también, creo que los supervisan y les piden la certificación, ¿no? Que las máquinas estén calibradas y la certificación de los pozos a tierra, que también yo daba esa certificación. Entonces, les salía, si había una falla o algo que hacer, les salía muy caro costearme a mí todos los pasajes hasta allá. ¿Qué hicieron? Bueno, ya Colombia tiene empresas que se dedican también a este rubro y lo que hicieron es cambiar o aumentar sensores a esa máquina, le aumentaron sensores. Justo me llamaron para estar en ese cambio allá en Colombia y lo que hicieron es ya aplicar, llenar la máquina con más sensores, ponerle otro tipo de PLC y todo dirigirle hacia un router. Entonces yo de acá desde Perú, podía tener acceso al equipo para temas ojo, solo para temas de mantenimiento, porque no tenía otro ingreso. Entonces yo podía saber en qué momento a las máquinas se le puede hacer el mantenimiento, en qué momento había que calibrar esas balanzas, si era una calibración que yo podía hacerla desde mi puesto acá en Piura, se arreglaba la máquina y podían seguir trabajando. Y si ya fuese más grave, obviamente con un técnico de allá en Colombia, tranquilamente lo dirigía y podía funcionar. En el peor de los casos viajaba, pero ya eso ya no, hasta ahora está funcionando bien porque no me han llamado. Simplemente es la comunicación ya vía telefónica como estamos ahora, ¿no? Usando la tecnología para poder dar eh, ese tipo de temas, ¿no? Bien, entonces aquí es una aplicación real de ya una automatización más inteligente. Estamos ya hablando de una industria 4.0. Entonces, aplicamos obviamente lo que ven ahí, ¿no? Es una IoT. Visión artificial, no hemos llegado todavía a aplicarle ahí, pero por ejemplo acá en Perú hay varias máquinas que utilizan visión artificial para la selección, sobre todo la selección de frutas, ¿no? Y también aquí podemos hablar de Machine Learning, gemelos digitales, ¿no? En fin, creo que con lo que yo les he hablado ahorita, cubre justamente toda esta parte que está acá, ¿no? Que es este mantenimiento predictivo, los sensores de vibración, más el Python, el Scikit alertan fallas antes de ocurrir, ¿no? Le decía, o sea, habían colocado sensores que ellos me indicaban cuánto es el tiempo de trabajo, y ya con ese tiempo me daba una alerta para saber cada qué tiempo tenía que hacer el mantenimiento. Obviamente un mantenimiento preventivo. El tema de visión artificial, pues cámara, aquí, digamos, estamos viendo un tema de bajo costo, ¿no? De bajo costo, por eso estamos poniendo una Raspberry Pi para inspección de efectos, pero también puede ser de repente un Arduino o un ESP32, que también el ESP32 tiene para el tema de, por ejemplo, trabajar con Wi-Fi o trabajar con Bluetooth. Entonces ahí ya tenemos con esos equipitos que son de bajo costo, trabajar un tema de IoT, ¿no? Especialmente con la Raspberry y con el SP32 a bajo costo, ¿no? Obviamente,
obviamente estos equipos habría que hacerles de repente, añadirles en otra tarjeta algunas protecciones para que puedan trabajarse de manera industrial. Tampoco la inversión no es mucho, va a seguir aún así siendo mucho más barata que colocar un equipo netamente industrial, ¿no? Que está preparada para justo este tipo de trabajos. La otra es la optimización con IA, algoritmos, ajusta la velocidad según la temperatura, humedad, aprendiendo del histórico, ¿no? Y el gemelo digital, que son simulación a través de Node-RED, Python y del proceso real para probar cambios sin parar producción. Entonces, digamos que el Node-RED es una aplicación open source, eh, que tranquilamente puede reemplazar también al aplicativo del Arduino, ¿no? El Arduino tiene para programar, tiene el IDE de Arduino, pero con el Node-RED también lo puedo hacer. Es más, yo puedo conectar, si no programo muy bien Python, el Node-RED es una buena herramienta que reemplaza Python. Eh, Ojo, solamente en el tema de conexión entre lo que es tu tarjeta electrónica y con la función, digamos, si quiero hacer un dashboard de lo que se está produciendo. Entonces, de repente en Python necesito mucha programación. En Node-RED solamente necesito programar unas cosas que ya vienen dadas. Entonces, ahí sí sale mucho más barato porque es open source, ¿no? Pero obviamente no es para una producción en masa. Ya si quiere de repente ya una empresa grande ya necesitará un software propiamente dicho. Entonces, digamos, para pymes que recién están empezando en este tema, tranquilamente aplican Node-RED. Python, si es que saben usarlo. En cuestión de tarjetas, podrían usar, repito, hasta el mismo Arduino, pero si queremos aplicar ya el IoT, el ESP32 o el Raspberry Pi. Son muy buenos para estos temas justamente de IoT y sobre todo también si quieren trabajar con analítica de datos, tranquilamente con esos dos. En Python, obviamente, para programar esta parte tiene que saber pandas, ¿no? O sea, que justamente ocurren los datos, ¿no? Pandas, el OpenCV, que es para el tema de visión artificial, que también lo manejas con Python. Entonces, si yo quiero hacer realmente algún programa de visión artificial, programas en Python, pero va de la mano con el OpenCV. Entonces, con esas dos herramientas yo programo tranquilamente el tema de visión artificial. El TensorFlow también es para lo mismo y va de la mano con Python. El Node-RED son flujos visuales para IoT industrial. Por ejemplo, los chatbots los pueden trabajar con Node-RED tranquilamente. Es un programa muy poderoso y además es open source. Sería muy bueno también que de repente dices que lo usan, excelente. Si no, sí los invito de repente a ver. Hay tutoriales, ahorita hay tutoriales de todo, entonces pueden instalarlo y ver de repente un programa pequeño para que lo puedan probar. El Raspberry Pi, bueno, un computador con GPIO y cámara, y el MQTT, que el MQTT es protocolo ligero para sensores IoT, que también lo tiene el Node-RED. ¿Ya? El MQTT también lo tiene el Node-RED, entonces tranquilamente pueden trabajar. Por eso le dice, el Node-RED es una herramienta muy poderosa en esta parte, a pesar de que es open source, ¿ah? Y he tenido la oportunidad de trabajar incluso con mis alumnos y han hecho unos buenos trabajos con el Node-RED. La inversión es flexible, prototipo open source, por eso está ahí en ese rango, porque normalmente las herramientas que usamos en este lado para una pyme ya sería open source, ¿no? Obviamente el open source también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, y obviamente la pyme no es como una empresa grande que se dedica a la exportación, ¿no? Digamos, son para negocios más pequeños. Entonces se aplicaría esta parte, ¿no? Bien, entonces el impacto transformador, cero defectos, cero downtime, mantenimiento predictivo, optimización continua, mejora autónoma y una competitividad global. Eh, para la implementación, ¿cómo sería entonces el tema de implementación? Hay tres fases. La primera que es la evaluación y priorización, la segunda es la integración tecnológica y la tercera es una evaluación de mejora.
Entonces, en la primera, el objetivo es identificar el proceso con mayor impacto y menor complejidad técnica para el primer piloto. Bueno, ahí te dan unos datos que puedes hacer el mapeo a través de Pablo String, una clasificación por frecuencias y una priorización a través de una matriz de impacto. Y es lo que les decía al inicio, ¿no? Para poder automatizar algo, yo tengo que saber el proceso, tengo que evaluarlo. ¿Cuál es el proceso? Y según eso, y ir escalando en cuanto a las aplicaciones, ¿no? La integración, en cuanto a la integración tecnológica, el objetivo es implementar una solución escalonada usando herramientas open source y hardware de bajo costo. En cuanto a lo que es la evaluación y mejora, su objetivo sería medir resultados, documentar aprendizajes y planificar el siguiente nivel de automatización, ¿no? Entonces, serían estos 3 puntos, esas 3 fases para empezar el tema de escalonamiento, ¿no? Desde la parte manual, ir escalando a la parte mecánica y así sucesivamente, ¿no? Eh, bueno, acá he puesto algunos datos, por ejemplo, la tabla de herramientas en la parte mecánica, podemos poner, por ejemplo, en la parte mecánica para implementar, tenemos unos jigs, topes o guías, en la electromecánica, motores, temporizadores. En la parte programable ya vemos a lo que es el PLC, Arduino o HMI. Y en la parte inteligente, Python, Raspberry Pi, el ESP32, también que son muy buenos elementos para trabajarlo en ese tema de IoT. Y obviamente acercarnos al tema de la industria 4.0. Algunos sectores en manufactura, liviana alimentaria, tenemos, por ejemplo, en la metalmecánica, plantillas de dobleces, en la parte electromecánica, taladro de columna, en la parte programable, en el tema escalonado, digamos, pasa a un centro de mecanizado y en la parte inteligente, sistema de visión. El tema alimentario y bebidas, de manera mecánica, sería un dosificador de gravedad. Ya en la parte electromecánica, etiquetado semiautomático. En la parte programable, obviamente, PLC y al final también, igual que el anterior, una IoT. En la textil, calzado y logística, pues igual, ¿no? Como mecánico serían guías de costura. Al siguiente nivel ya sería el overlock de control electromecánico y seguiríamos ya con máquinas de corte CAD/CAM, ¿no? Ya es un poquito, pues ya va subiendo el nivel ahí. En las de calzado igual, ¿no? Troqueles de corte, prensa de vulcanizado y pasamos también al CNC. En logística y almacén, estanterías, divisores, transportes de rodillos con freno y en la parte obviamente con PLC, ¿no? Ya en el tema escalonado. Frutas, panaderías y textiles, bueno, ya les he dado algunos ejemplos durante todo esto, que sobre todo de frutas, ¿no? Y algunas de repente en la parte de concretera también. Bien, esto sería todo. En parte, no sé si tienen algunas consultas, me las podrían hacer llegar para resolverlas. Muy buenas noches, ingeniero Carlos. Muchísimas gracias por la intervención. Eh, Recordarles que en el chat se compartió la asistencia para todos aquellos que no la han realizado. Y bueno, esperando de pronto preguntas que le tengan a nuestro invitado de Perú, de la UPAO, con el que una institución con la que tenemos convenio ya hace 3 años y con la que hemos trabajado activamente. Y si no hay preguntas, los invito a dar un like, a compartir alguna de estos emojis que están aquí en el chat. Eso, muy bien. Si todos les pareció muy bien, pueden poner su emoji.
Muchísimas gracias, ingeniero Carlos, por este espacio, por darnos pues sabiendo pues las horas, ¿no? Del Ujú. proyecto multidisciplinar. Muchas gracias también a usted por la invitación. Ya nos estamos viendo pronto en Colombia. Sí, ya estaremos viéndonos acá en Colombia. Lo vamos a tener aquí en la institución para todos los estudiantes de la UTS. Él va a estar en el programa de Ingeniería Industrial, compartiendo con nosotros algunas clases de dibujo asistido por computador y en algunas charlas de invitado en auditorio. Bueno, no siendo más, entonces nos despedimos. Muy bien. Nos vemos, estamos bien entonces, que pasen una buena noche. Bueno, hasta luego. Bye. Voy a dar finalizada grabación y voy a cerrar.